Hermanos y amigos invisibles, una vez más, Jorge Mera con ustedes. Saludos. Para comenzar quiero decirles que el motivo de hacer este video se originó en una conversación en la cual habíamos creyentes. Y esta conversación tuvo que ver con la gran comisión que el Señor Jesús dio a sus discípulos en el monte de Galilea. Comisión que está enfocada con el hacer nuevos discípulos y que se encuentra registrada en el libro de Mateo capítulo 28 versos 18 al 20. Lo que quiero decir es que en esta conversación una de las personas que estaba presente mencionó que la gran comisión fue dicha solamente para aquellas personas a las cuales el Señor Jesús se estaba dirigiendo en ese momento. Es decir, para los discípulos que estaban presentes y para nadie más. O sea que según esta persona, la gran comisión fue dada o fue dicha para que la cumpliesen solamente los discípulos que estaban presentes, mas no para los discípulos que podrían llegar a existir de ahí en adelante. Por esa razón, esta persona no pensaba o no se sentía o no pensaba que esta gran comisión era de su competencia. Y lo que yo deduzco de esta declaración es que esta persona no pensaba que estaba cometiendo ninguna clase de pecado al no querer someterse a la orden de hacer discípulos. Porque como dije hace un momento, para esta persona la gran comisión no la involucraba y por lo tanto no estaba desobedeciendo ningún mandato de parte de Dios. Pero como esta conversación quedó incompleta por razones que no preciso o no recuerdo bien, no quedó bien claro si la orden de hacer discípulos que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, no quedó bien claro si esta orden aplicaba o no para los cristianos o creyentes que podían llegar a existir en el mundo. Y como no quedó bien clara esta conversación, y como este es un tema que podría estar afectando a muchos creyentes en el mundo entero, yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Escúcheme. Si los cristianos o creyentes no somos discípulos de Cristo, no podremos hacer otros discípulos para Cristo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ser discípulos para luego poder hacer discípulos. Entonces, partiendo de este principio, podemos decir que si los creyentes o que si nuestro tiempo de conversión que llevamos hasta este momento es un tiempo en el cual ya deberíamos ser verdaderos discípulos de Cristo, y no lo somos, sino que somos simples oidores o simples seguidores de Cristo, o como comúnmente se nos conoce como creyentes calientabancas y nada más. Eso significa que no podríamos o no podremos hacer otros discípulos para Cristo. ¿Por qué? Porque se entiende que es el tiempo que llevamos hasta ahora, es un tiempo en el cual ya deberíamos ser verdaderos discípulos de Cristo. Es porque aún seguimos siendo, y no lo somos, es porque aún seguimos siendo creyentes espiritualmente inmaduros y por ende creyentes sin compromiso. Y esta actitud nuestra nos califica delante de Dios como creyentes espiritualmente enfermos. Enfermos porque llevamos en nuestro corazón, se entiende que llevamos en nuestro corazón pecados acumulados, pecados no confesados. Y los creyentes debemos de saber que los pecados acumulados o no confesados se convierten en una enfermedad crónica. Y por ser una enfermedad crónica es justamente la razón por la cual los creyentes no podemos madurar espiritualmente. Entonces, por nuestra inmadurez o nuestra enfermedad espiritual, los creyentes no adquirimos ninguna clase de compromiso con Dios. Y si no adquirimos ninguna clase de compromiso con Dios, es justamente por la misma razón, por la que no somos discípulos y por ende no podremos hacer otros discípulos. Por esa razón, la declaración que hizo la persona que estaba presente en la conversación, yo creo que fue una declaración honesta. Pero no por ser una declaración honesta significa que la apreciación que tuvo acerca de la gran comisión haya sido una apreciación correcta. Su declaración fue honesta, pero su apreciación fue incorrecta. Por eso los creyentes debemos de saber o debemos de entender que si llevamos muchos años en el caminar con el Señor
y aún no hemos podido o no hemos querido ser discípulos de Cristo, es porque nos hemos convertido en simples espectadores de las enseñanzas de Cristo. Y ser simples espectadores de las enseñanzas de Cristo nos califica delante de Dios como creyentes espiritualmente enfermos. Es decir, sordos, ciegos, mudos, inmaduros, sin compromiso y todo lo demás. En otras palabras, nos califica como creyentes espiritualmente discapacitados. Ahora, los creyentes debemos de recordar que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años vino a esta tierra con el propósito de salvar o de sanar a las personas que estaban espiritualmente enfermas. No vino con el propósito de salvar o sanar a las personas que estaban o se creían estar espiritualmente sanas. No. Vino por aquellas personas que reconocían o que reconocen su realidad espiritual. Pero los creyentes también debemos de recordar, los creyentes que creemos en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia, debemos de recordar que el Señor Jesucristo, antes de su segunda venida, se llevará a las personas que estaban espiritualmente enfermas y que por la obediencia a su palabra fueron sanadas. A ellos arrebatará. No arrebatará a las personas que estaban o se creían estar espiritualmente sanas y que por lo tanto nunca fueron sanadas. No. En otras palabras, el Señor Jesucristo, antes de su segunda venida, arrebatará no a la multitud, es decir, no a los aparentes seguidores de Jesús o también llamados espectadores o creyentes calientabancas. No. El Señor Jesús, antes de su segunda venida, arrebatará, y escúchenme muy bien esto, arrebatará a aquellos creyentes que acorde a su edad espiritual son encontrados sanos. Y no nos olvidemos que un creyente sano es un discípulo sano, el cual en su edad adulta se multiplica o se reproduce en otro discípulo sano. Es decir, saludable, irreprensible, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. ¿Sí? Sin mancha y sin arruga. Es decir, que si los creyentes somos bien entrenados o bien discipulados por parte del Señor Jesucristo aquí en la tierra, seremos perfeccionados y santificados por Él, a tal punto que en nuestra edad adulta nos multiplicaremos o nos reproduciremos en más discípulos, los cuales se entiende que debemos tener las mismas características del entrenador o discipulador. ¿Para qué? Para que cuando sea nuestra partida hacia el cielo, según nuestra edad espiritual, seamos encontrados listos y preparados para la celebración de las bodas del Cordero que se celebrarán en el cielo. Bodas en las cuales el Señor Jesucristo se unirá a su iglesia santa, irreprensible, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Es decir, se unirá a su iglesia que ni siquiera debe tener sombra de mancha o de arruga o algo que se parezca a mancha o arruga, porque de lo contrario seremos echados fuera. Ahora, los creyentes tenemos que entender que el Señor Jesucristo, a través de su santa palabra, la cual está plasmada en las Escrituras, nos prepara aquí en la tierra para convertirnos aquí en la tierra en verdaderos y saludables creyentes, irreprensibles, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Sin mancha y sin arruga. Es decir, que la iglesia debe tener similitud, o debemos tener similitud los creyentes, con la iglesia de Filadelfia, la cual se encuentra registrada en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 10, donde podemos ver a esta iglesia local como la iglesia modelo aquí en la tierra, como la iglesia perfecta aquí en la tierra. Entonces, como podemos darnos cuenta, el Señor Jesús demanda perfección de parte de la iglesia aquí en la tierra. Y si demanda perfección de parte de la iglesia, de los creyentes aquí en la tierra, es porque los creyentes sí podemos ser perfectos aquí en la tierra. Si no fuese así, el Señor Jesús no lo hubiera dicho, no lo hubiese dicho. Y por lo tanto no hubiera quedado registrado en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 48.
donde podemos ver la demanda que el Señor Jesús nos hace a los creyentes, donde se nos ordena, se escuche bien, se nos ordena ser perfectos como nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Cuando se nos hace esa comparación usando la palabra o el término como, significa que los creyentes que habitamos aquí en la tierra debemos ser perfectos aquí en la tierra como aquel que está en los cielos es perfecto. Esa es la idea. Perfección. Volviendo al punto, si nuestro tiempo de conversión que llevamos hasta ahora corresponde a la de un discípulo que ya debería estar formando otro discípulo, y a pesar de conocer esta verdad, no somos ni hacemos discípulos, eso significa que estamos fallando delante de Dios, delante del Señor. Estamos fallando. Y fallarle al Señor, fallarle a Dios, es pecar contra Dios. Pecar contra Dios es sinónimo de mancha y arruga delante de Dios. Entonces, tener mancha o arruga delante de Dios, vuelvo y repito, es pecar contra Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios a través del libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, nos da a conocer o nos da a entender de que si nosotros los creyentes sabemos lo que es bueno delante de Dios aquí en la tierra, y a pesar de saberlo, no lo hacemos, esta actitud nuestra se nos será imputada como pecado. Léalo, Santiago capítulo 4, verso 17. Nos será imputada como pecado. Es decir, que si debiendo ser discípulos no somos discípulos, eso es pecado. Y si en el mejor de los casos sí somos discípulos, pero no hacemos otros discípulos, eso también es pecado. ¿Se da cuenta? Más claro no puede estar, más claro no puede estar. Por último, concluyo diciéndoles que la gran comisión no solamente fue dicha para los discípulos que estaban en Galilea en ese momento, sino que la gran comisión abarca a todo el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, a través del libro de Mateo capítulo 28, nos da a conocer o nos da a entender de que su poder, su potestad, no solamente abarca los cielos, sino que también abarca toda la tierra. Pero como él sabía que más adelante iba a ser arrebatado hacia el cielo, porque él no iba a poder estar presente físicamente en la tierra, pero él sabía que más adelante iba a ser arrebatado hacia el cielo, entonces está implícito que los cristianos o los creyentes que surgen por la tierra, por toda la tierra, producto de la multiplicación o reproducción espiritual que iba a haber, está implícito que los creyentes, que estos creyentes, a través de la obediencia a su santa palabra, estos creyentes se convertirán en sus discípulos y más tarde se convertirán en sus instrumentos, los cuales el Señor Jesús usará para continuar haciendo su obra de discipulado por toda la tierra. Porque la obra de discipulado la hace el Señor Jesús, no nosotros. Nosotros somos simplemente sus instrumentos y nada más. Entonces, repito, como él sabía que no iba a poder estar presente físicamente por toda la tierra, porque más adelante iba a ser arrebatado hacia el cielo, entonces ahora sí va a poder estar presente espiritualmente a través de que los creyentes permitimos que el Espíritu de Cristo, de Él, habite en nuestro corazón. Por esa razón, el mandato de hacer discípulos en todas las naciones, está dirigido a todas las personas, a todos los seres humanos, que producto de arrepentirse sinceramente delante de Dios de todos sus pecados, producto de esto, abrirán su corazón para que el Espíritu de Cristo venga a ser morada permanente en cada uno de ellos. Y ahora sí, los creyentes habitando por toda la tierra, Él, en cada corazón de estos creyentes que habitamos en toda la tierra, entonces nos va a usar como instrumentos para poder hacer o continuar haciendo su obra de discipulado por toda la tierra. Esa es la forma, ese es el método. Ahora, permítanme aclararles algo más. Si la gran comisión o la ordenanza, el mandato de hacer discípulos hubiese sido solamente para los discípulos que estaban presentes en ese momento en Galilea, el verso 20 de este mismo capítulo hubiese dicho, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado hacer, menos este último mandato, porque este último mandato es para ustedes, señores discípulos. Y para que ustedes puedan cumplir con estos mandato, voy a hacer que ustedes vivan hasta el fin del mundo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que parece como ridículo, chistoso, qué sé yo? Bueno, aunque Dios en su soberanía puede hacer lo que quiera. Él muy bien pudo haber dicho, sí, en verdad, ustedes van a vivir hasta el fin del mundo y hacer lo que vivan hasta el fin del mundo. Y para que ahí sí pues, tengan tiempo para recorrer todo el mundo y hagan discípulos. Pero ustedes y yo sabemos que no es así. Todos sabemos que estos discípulos ya no están con nosotros, ya no están en la tierra. Están en el cielo, fueron arrebatados hacia el cielo, están ya en el cielo. Entonces somos ustedes y yo que hemos quedado, estamos en la tierra, para que el Señor nos use como instrumentos y Él poder seguir haciendo su obra de discipulado por toda la tierra. Ya no está presente físicamente en la tierra, pero está presente espiritualmente en toda la tierra. Entonces ahí sí hace su obra de discipulado, continúa haciendo su obra de discipulado por toda la tierra. Esa es la forma. Esa es la forma. Bueno, espero haber sido explícito, bien claro en mis expresiones. Y les digo, como siempre les deseo decir, que el Señor les continúe bendiciendo y que nos vemos en una próxima oportunidad. No se olvide de darle like al video y compártalo. No se quede con la bendición, compártala. No sea mezquino. Nos vemos pronto. Bendiciones.